Vamos a conversar en los próximos minutos con Pablo Cabrera. Ustedes ya lo conocen, es el presidente de COFE, de la Confederación de Funcionarios del Estado, es dirigente de la Federación de Funcionarios de la Salud y es futuro director de ACE en representación de los trabajadores. Para esto falta solamente la venia del Senado. Buen día, Pablo, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Preparándote para esta nueva responsabilidad? Y estamos en esta cuestión de si mirar un poco hacia adelante lo que es la definición de la representación de los trabajadores y obviamente con los compromisos que aún todavía tenemos en lo que hace tanto a COFE como a la Federación de Salud Pública, que son muchos, que son tiempos donde a pesar del verano, de las vacaciones, siempre hay trabajo, hay que responder a muchos temas y bueno, paso a paso, hoy todavía como dirigente y desde la responsabilidad dirigente y sí mirando un poquito lo que van a ser las próximas responsabilidades. ¿Cuándo se vota la venia en el Senado? Seguridad no tenemos, pero en principio se manejaba la semana próxima, que a partir del trabajo más cotidiano del Parlamento, que se da a partir del 15 de febrero, se podría estar visualizando así ya el voto. Bueno, ¿cuáles son tus principales planes para ACE desde la dirección? Cuando asumas como director, ¿qué objetivos tenés ahí? Yo creo que hay algo muy importante y tiene que ver con el poder mostrar ACE como así en una mirada más general, porque muchas veces no se conoce todo lo que tenemos. O este febrero, por ejemplo, es un mes de apertura donde la gente puede elegir a través del FONASA donde quiere tener su atención. Y qué mejor que los trabajadores y los usuarios, en este caso compartido esta tarea de mostrar ACE, de cuánto realmente hay en ACE, de cuánto se ha mejorado, de cuánto evolucionó en lo que es asistencialmente hablando, y que eso favorece también a trabajadores y a los usuarios mismos. Entonces creo que el rol que tenemos en la representación de los trabajadores es bueno aportar desde una mirada más profunda y hacia afuera de lo que es ACE. El tema de la comunicación, atado no solamente a esta mirada de qué somos, sino de fortalecer el vínculo que tienen que tener las diferentes organizaciones que representan tanto a trabajadores, médicos, no médicos, a facilitar los procesos de los objetivos planteados más políticos, llevados a la realidad, y que muchas veces esto genera conflictos, y los conflictos son en esto, la falta del diálogo, la falta de poder incorporar varias visiones y conformar en un punto de trabajo una salida. Creo que eso es un punto donde tenemos que profundizar y siento que desde la representación de los trabajadores es una responsabilidad importante a desarrollar. Y la formación, el tema formativo creo que es el otro gran eje necesario y que sea realmente rápido, porque la dinámica de prestación de servicios, la evolución del sistema de salud necesita gente preparada, y no solamente esa preparación que se ve cuando se le exige a través de un concurso a las personas que se presentan un determinado currículum. Hay una formación permanente, una formación continua que es responsabilidad de la institución, que se lo tiene que brindar al trabajador, y creo que ahí tenemos mucho para trabajar. ¿Por qué crees que ACE todavía no logró que se visualice lo que sucede ahí? Bueno, primero que nada porque ACE es un efector público. El sistema de salud abrió una propuesta diferente, abrió a un espacio de la competencia. El sector privado normalmente ya estaba preparado para competir, y de hecho cuando uno ve la publicidad uno entiende claramente cuál es la oferta que tiene el sector privado, cuáles son los servicios a los que apunta o dónde quiere cautivar a ese usuario que en este momento particular va a tener que decidir si quiere tener algún tipo de cambio, y obviamente que el proceso es natural, el mercado, el sector privado lo tiene. El sector público no está acostumbrado a eso. El sector público históricamente se construye de otra manera, pero hoy hay que avanzar también a decir, bueno, estamos presentes, necesitamos reconvertirnos, no a ser vistos como el sector privado, ni a comportarnos como el sector privado, pero sí en aquellos aspectos positivos, que es decir quiénes somos realmente y demostrar que se ha avanzado, que no es aquello del hospital de los pobres, el famoso carné de los pobres. No, hoy la gente paga, hoy la gente tiene determinados beneficios. ACE tiene un principal beneficio, que es el hecho de los costos. Hoy quien accede por FONASA no paga ningún tipo de tickets para recibir un servicio.
Y todas estas cosas son importantes que la gente común las tenga presentes a la hora de decidir, pero muchas veces no están en lo cotidiano de la información, y creo que esto es un paso fundamental para también captar usuarios del sistema. ¿Qué postura tenés sobre las tercerizaciones? Bueno, lo hemos hecho siempre y creo que en esto no vamos a cambiar, porque no solamente posición de la Federación, de COFE, del PICNT, la tercerización de servicios no es un buen proceso para una prestación real del servicio de calidad y que sea realmente compatible con las dos partes, con la parte institucional, que es la que tiene que dar un servicio, y por el lado de los trabajadores. Esta flexibilización que se da ha demostrado en este proceso que no es bueno. El Estado ha tenido que pagar miles de pesos por situaciones irregulares, por empresarios que hoy están y mañana no, dejan a sus trabajadores totalmente desamparados, y menos mal que existe hoy una ley de responsabilidad empresarial, y cuando hay un tercero, en estos casos el responsable definitivo de la contratación de la empresa, se hace cargo, y por lo tanto los trabajadores no pierden derechos. Pero ¿cuánto paga el Estado en el caso del sector público? ¿Cuánto pagamos todos? Muchas veces por este tipo de situaciones. Y hay muchos de los servicios, y principalmente los servicios atados a lo asistencial propiamente dicho, deben ser de contratación directa, y deben de ser funcionarios que estén ligados a lo que es una estructura como es la del organismo, ¿no? En este caso a lo que es la jerarquía ACE. Lo demostramos especialmente en esta última etapa con la destercialización del servicio del Departamento de Alimentación. Había hospitales donde directamente todo el servicio, incluido lo técnico, o sea, el licenciado en nutrición, eran de una empresa. Y nosotros convertimos en un proceso de llegar al Estado público, y hoy la ley de presupuesto de 2015-2019 obviamente que incorpora directamente a este personal, y esto creo que es algo muy positivo y va a ser de avance para demostrar de que la destercialización también es buena, y algo que a veces se ha puesto como primordial, la tercialización por un tema de costos. Creo que no hay más costos siendo presupuestados que comprando el servicio, y esto también hay que ponerlo en la balanza. Entonces hay que eliminarlas, las tercerizaciones de los servicios de salud estatales. Nosotros entendemos que sí. Bien. Sí. Hay que profundizar, hay que seguir estudiando, no todos los casos son iguales, pero entendemos que es fundamental avanzar en este proceso de tercerización como lo hicimos con esta etapa. ¿Y cómo debe competir ACE de igual a igual con los prestadores de salud privados? Bueno, las competencias, hay que mirar el sistema de salud como un todo, primero que nada, y hoy más que nada, creo, y en el interior se ve mucho más, es el tema de compartir, porque el universo de usuarios es el mismo, y los costos, primero que nada tenemos que ver costo de salud del país, cuánto Uruguay invierte en salud para su pueblo, para los uruguayos y las uruguayas. Obviamente que el sector privado también tiene una condicionante, que es el hecho de que el ser privado, el estar en el mercado, el tema de las ganancias sigue siendo parte de esa discusión, y que el sector público obviamente que no lo tiene. Ahí hay una disparidad, creo, importante, pero hay que seguir avanzando a que en la competencia se generen lo que son espacios de no mayores gastos en salud del país. Y por eso existe lo que es la definición de complementar los servicios, y de que si hay una polución usuaria, no repitamos los servicios, que eso ha significado costos mucho más altos, porque si vos tenés 50 usuarios, yo tengo 50 usuarios, y yo tengo un tomógrafo que por su productividad puede cubrir 100, ¿por qué te voy a permitir que vos compres un tomógrafo, que yo compre un tomógrafo, cuando en realidad con uno solo compartido podemos dar efectivamente la respuesta para las 100 personas, las 50 tuyas y las 50 mías? Esto creo que fue parte del pasado y parte de los errores que tenemos que aprender para que el ingreso a la alta tecnología, el ingreso también del personal formado, que en el Uruguay todavía falta mucho. El tema del recurso humano va a seguir siendo un tema en debate, va a seguir siendo un tema de conflictividad, y donde los sindicatos van a seguir poniendo sobre la mesa la falta genuina del recurso humano, porque todavía el Uruguay no ha logrado calificar todo lo que necesita para responder en el sistema de salud. Entonces, esas cosas que faltan, bueno, tratemos de que las faltas sean menores, compartamos, y desde ahí podemos salir con un servicio que sea de calidad
para todos. No importa si elegiste el sector privado o el sector público. Lo importante es que estás en el sistema de salud y el sistema de salud tiene que responder. Por eso en estas cosas a veces es un poco ambiguo lo que es la competencia como competencia misma, si tenemos esa mirada un poco más hacia arriba país, que creo que en los temas de derechos fundamentales, como es el tema de la salud, hay que mirarlo desde ahí. Los usuarios de ACE son los que más deben esperar para atenderse, generalmente. ¿Cómo se puede cambiar eso? Bueno, yo creo que habría que, lo decía también en otra entrevista, en los promedios es bastante complejo hablar. Sí hay lugares donde las demoras son mayores en hospitales de ACE, y hay otros lugares donde realmente la respuesta es mucho más efectiva y rápida que en el sector mutual. Muchas veces cuando uno mira esos números globales es muy difícil. Uno mira ACE tiene 1.200.000 usuarios, ACE tiene llegada de servicios de salud a todo el país, el servicio mutual se reparte. Entonces hay lugares donde se puede ser más efectivo y hay lugares que no, pero con esto no estamos hablando de que se cumpla a cabalidad con los tiempos determinados por la normativa, porque uno basta salir a la calle y preguntarle a la gente, y sos de tal o cual mutualista, sí, tuve que esperar 2 meses para tal especialista, o tuve que esperar 20 días para hacerme tal estudio, y hay algo justamente que nos diferencia. Nosotros a veces, en algunos lugares, los tiempos de espera son mayores, pero a costo cero. Y cuando tenés que hacerte un estudio, el médico que te atiende identifica, de acuerdo a su diagnóstico, las necesidades que tiene, y inmediatamente este usuario va y puede cumplir con ese requerimiento del profesional para hacer su diagnóstico, que en el mutualismo a veces esos tiempos son diferentes, primero que nada por el dinero. Si no tenés a veces cierta cantidad de plata en el bolsillo, seguro que aunque el médico te diga usted se tiene que hacer una tomografía, usted tiene, hasta que no consigas el dinero no te lo puedes hacer. O sea que los tiempos en el llegar al resultado final a veces termina siendo también el mismo. Entonces, ¿se puede mejorar eso igual en los lugares donde hay mucha espera? Yo creo que, a ver, a veces las esperas tienen que ver con esto de las especialidades, y hay especialidades que el sistema de salud hoy no está pudiendo cubrir con efectividad porque no hay. O sea, si tenés un neurocirujano para cubrir un área muy importante, muchas veces se va a dilatar en el tiempo porque es el único profesional, y aunque tú quieras pagar más para poder traerlo, no tenés la posibilidad porque no hay. Entonces, creo que también hay una discusión que se tiene que juntar las necesidades, estos tiempos de espera, y dónde hoy están esos baches por la falta del recurso humano genuino calificado. Pablo, cuando esté la venia del Senado vas a ocupar el cargo que tenía Alfredo Silva, el anterior director en representación de los trabajadores, que fue destituido en 2013 por haber sido procesado sin prisión. ¿Cuánto pesa esa mochila? ¿A vos te pesa la sombra de Alfredo Silva? No, yo creo que ya a esta altura ya se ha hablado demasiado, se han colocado todos los conceptos posibles. Yo creo que lo que uno te debería esperar, porque así lo hago yo por lo menos, es evaluemos el trabajo de cada uno y tomemos objetivamente lo que hace cada uno. ¿Pero él perjudicó la imagen del sindicato? Son dos cosas diferentes. Sí, obviamente que esta situación por la que vivió el sindicato, que luego del 18 de julio tuvimos que salir a responder, y lo hicimos con total claridad y con gusto, porque nos parece que no había nada para guardar. Obviamente que perjudicó a la imagen del movimiento sindical, perjudicó lo que es la mirada hasta de la propia participación social, pero eso no significa que no tengamos también como sociedad la capacidad de profundizar que los hechos estrictos de un individuo no se pueden generalizar, y no podemos hablar de que porque una persona hizo las cosas mal, el lugar no sirve, o los que vengan también van a trabajar de la misma manera. El otro día en una entrevista con El Observador dijiste esto: es momento de hacer un corte, Alfredo Silva no está más, pienso que tenemos posibilidades de hacer las cosas bien, algo de lo que me comentabas recién. Fue un peso grande, dejó un aprendizaje, y voy a revertir la mala imagen que quedó trabajando realmente como una representación colectiva de los trabajadores. Ahora, ¿qué tipo de acciones deberías tener vos para diferenciarte de Silva, que fue el anterior representante de los trabajadores? Un contacto más directo, eso que decía precisamente en la entrevista. El trabajo colectivo es ese trabajo de ida y vuelta, donde uno se nutre también de los otros. No es un trabajo individual. Lo individual es las definiciones, lo individual es trabajar
pensando proyectos, generando objetivos. Pero la importancia que tiene un lugar cuando es la participación social y es en representación de estar cercano a quien uno representa y tener esa capacidad de constante ida y vuelta, y cuando surgen situaciones que son sensibles, haber tenido primero la oportunidad de haber intercambiado, haber pedido opinión, sentirse respaldado, sentirse más contenido, exigir muchas veces que también existan controles, porque a veces la falta de controles llevan a errores importantes. Entonces, la mirada desde ese lugar creo que hace la diferencia. ¿Y se puede revertir en poco tiempo esa mala imagen que quedó por la administración anterior? Yo creo que dependerá del trabajo. Es posible y depende del trabajo. Estrictamente del trabajo. Dijiste que vas a pedir licencia en el sindicato, pero no vas a renunciar. ¿Por qué? Bueno, es una cosa muy clara. Este nuevo lugar es un desafío importante, de mucho compromiso, de mucha responsabilidad. A priori, uno puede sentirse que se puede desarrollar bien, que tiene las capacidades y que lo va a hacer. Pero si realmente uno no está a esa altura, también el reconocer de no estar a la altura y dar un paso atrás, también es importante. Obviamente el año pasado para mí fue un año muy complejo, pero tuvo una respuesta muy buena de parte de la gente. En marzo fui electo presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y en junio fui electo a la vez para representar a los trabajadores en el directorio. Por lo tanto, la gente me dio 2 votos de confianza para poder cubrir cualquiera de esos 2 lugares, y por lo tanto, si en uno de esos lugares siento que en este caso la representación no es un lugar para el cual yo pueda estar aportando lo que la gente necesita, volver al sindicato y seguir trabajando desde el lugar donde la gente también me dio la confianza, me parece un aspecto importante. O sea que vas a seguir en la Federación de Funcionarios de Salud Pública y vas a seguir en COFE también. No. Va a ser un pedido de licencia. El momento de que uno pide una licencia sindical, no ejerces. No estás más en el cargo. Pero, simplemente no pierdo. En caso de querer volver, puedo pedir que se levante la licencia y volver a ocupar. Mientras esté trabajando en ACE, licenciado con licencia. No voy a tener ningún tipo de responsabilidad dentro de la federación o dentro del COFE. No vas a tener responsabilidad, pero vas a seguir teniendo cabeza de sindicalista. Y vas a ser al mismo tiempo sindicalista y funcionario del gobierno. ¿Cómo vas a equilibrar esas dos cosas? Bueno, también hay el tema del funcionario del gobierno, sí. Nosotros somos electos por los trabajadores y el cargo específicamente es representación de los trabajadores de ACE. Uno no se saca un saco y se pone otro. Uno viene del movimiento sindical, se ha construido el movimiento sindical. Bueno, el otro día acá Juan Castillo me dijo que muchas veces ha tenido que reprimir su pensamiento sindical para tomar una decisión como director de trabajo, director nacional de trabajo. Ese sí que es funcionario del gobierno. Claro. Y sin embargo tiene que, a veces piensa como sindicalista, piensa como trabajador, pero directamente tiene que reprimirlo, porque si no, no puede desarrollar su actividad. Bueno, ¿vos cómo vas a hacer? Es diferente. Claro, vos vas a representar a los trabajadores, es otra cosa. Mi lugar es en representación de los trabajadores, pero es también esa mirada institucional, ¿no? Mirar ACE. El sindicato ha tenido siempre esa mirada de fortalecimiento del sector público, de lograr que el organismo sea un organismo que pueda estar en competencia en un sistema como es este sistema integrado de salud. Y hay muchos aspectos que es muy parecido lo que uno pueda opinar como sindicalista o lo que pueda opinar en un lugar de definición que obviamente está atado al gobierno, pero cada directorio en el que se compone de participación social es muy complejo y diferente a lo que es la definición de cualquier institucionalidad estrictamente construida desde el gobierno y por el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando el presidente de la República define quiénes son los actores políticos para tal o cual lugar, también le está dando una orientación de lo que define el gobierno y para el gobierno. En este caso, cuando se facilita la participación social, también se está facilitando lo que son los procesos de cuál es la mirada de construcción que tiene la participación social. En este caso, usuarios y trabajadores. Si lo mirás en el caso del BPS, es exactamente lo mismo. Quien representa a los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social habla por los trabajadores y por los intereses de los trabajadores, más allá de que conforma la conducción del organismo en los temas de seguridad social, pero habla por los trabajadores, el representante de los empresarios habla por los empresarios, el de los jubilados por los jubilados, y el gobierno tiene la representación estrictamente gubernamental que habla por el gobierno.
Y si tus compañeros sindicalistas, que siguen siendo compañeros, deciden un paro, ¿vos te sumás a esa medida de lucha? No, la definición es del sindicato y es correcta. Yo no puedo. Vos no podés hacer paro. No se trata de hacer o no hacer, porque en realidad vos sos parte de quien está dirigiendo la institución. El tema es cuando se plantea una medida de lucha, justamente este vínculo de llevar al directorio de por qué se toman medidas de lucha, de que los trabajadores... Mis compañeros están parando por esto, pero ¿vos vas a parar? Y sí, yo paro, soy trabajador. ¿Y te vas a sumar a una marcha de protesta, por ejemplo, con reclamos? Las marchas que correspondan, que son del movimiento sindical, ahí vamos a estar como parte del movimiento sindical al que nos debemos. Bien. ¿Cuándo crees que vas a asumir? Si la venia se vota la semana que viene... Es inmediato. ¿Es inmediato? Es inmediato. Bien, bien. Bueno, Pablo, mucha suerte. Gracias por la visita. Gracias a vos. Que pases bien. Y bueno, arranca una nueva etapa entonces. Una nueva etapa. Arriba.